¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Acudimos a la expresión "se hace camino al andar" para mostrar la trayectoria de nuestro programa Oigamos la Respuesta con un programa del recuerdo. Oigamos la Respuesta es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Aquí tenemos la primera pregunta. El señor David Alcócer Miranda, que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, nos dice lo siguiente: sembré unas semillitas de chile dulce. Cuando tienen 10 centímetros, a las hojas se le hacen unos huequitos. Pareciera como si fueran gusanos que se la están comiendo, pero yo me he fijado incluso con lupa y no veo ningún bichito que ande por ahí. ¿Por qué se le hacen esos huequitos y cómo evitarlo? Si es por debilidad de la hoja. Oigamos la respuesta. Nos parece que esos hoyitos que aparecen en las hojas de las matas de chile se deben a unos pequeños abejones que los agricultores llaman pulga negra o pulga saltona. Se les llama así porque son muy pequeños, de color negro brillante, y tienen por característica que brincan cuando uno los molesta. El daño principal que causan estos insectos son precisamente esos huecos que hacen en las hojas, que pueden llegar a ser tantos que la hoja se cae. Cuando se trata de plantas pequeñas, esto retarda el crecimiento. Además, al picar las hojas, estos abejoncitos pueden transmitirles virus a las plantas. Para combatirlos, lo primero que hay que hacer es eliminar todas las malezas que haya cerca del cultivo. Y si los daños que causan en las plantas son muchos, puede fumigar las hojas con un producto químico como el llamado Metomil 90 PS. Puede usar 1 gramo por litro de agua o puede usar un producto llamado cipermetrina, que tiene la ventaja de que es menos tóxico. Este producto también se prepara echando 1 gramo por litro de agua. ¿Cuántas palabras y cuánto tiempo diario debe leer una persona para leer bien? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos llamó por teléfono desde Boaco, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Se dice que las personas deberían leer 1 hora diaria o más. No es necesario que sea 1 hora seguida. Puede ser media hora en la mañana y media hora en la tarde o en la noche. Se puede empezar leyendo poco y se va aumentando hasta llegar a 1 hora o más. Lo que sucede es que la mayoría de la gente está muy ocupada y no tiene tiempo para dedicarle mucho rato a la lectura. Pero es importante hacerlo si se quiere llegar a leer bien. Se dice que una persona adulta debería leer por lo menos 3.600 palabras por día, y se calcula que un adulto puede leer alrededor de 200 palabras por minuto. Los locutores leen unas 150 a 175 palabras por minuto. En todo caso, es más importante comprender bien lo que se lee que leer rápido. Para saber si estamos comprendiendo lo que leemos, podemos hacernos preguntas sobre lo que hemos leído, o escribir en pocos renglones un resumen de la lectura. Se ha comprobado que las personas que leen de corrido comprenden mejor lo que están leyendo que quienes leen deteniéndose entre una palabra y otra. De ahí que la práctica sea tan importante, pues es la única forma de llegar a leer con fluidez y comprendiendo la lectura. Una estimable oyente que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente: ¿es cierto que el aire acondicionado engorda a la persona
y afecta las vías respiratorias. El aire acondicionado no engorda. El aire acondicionado es un sistema que sirve principalmente para enfriar la temperatura del aire, modificar la humedad y la presión, y esto no tiene por qué engordar a las personas. Lo único que se nos ocurre es que las personas que trabajan en oficinas donde hay aire acondicionado, por lo general pasan mucho rato sentadas y quizá comen más de la cuenta para calentarse, y por esto tienden a engordarse. Lo que sí es cierto es que a muchas personas el aire acondicionado les genera molestias, sobre todo a las que sufren de rinitis u otros padecimientos de las vías respiratorias. A estas personas les provoca estornudos, congestión nasal, malestar en la garganta o dolor de cabeza. Esto se debe a que los sistemas de aire acondicionado tienden a secar el aire. Por otro lado, los cambios de temperatura que se producen en el cuerpo, cuando una persona está entrando y saliendo de un lugar muy frío a otro más caliente, pueden hacer que se bajen las defensas, y por esto las personas que trabajan donde hay aire acondicionado tienden a resfriarse más. Lo que se recomienda es mantener la temperatura entre los 21 y 25 grados centígrados. Si se trabaja en lugares donde la temperatura se debe mantener más fría, conviene trabajar bien abrigado y no estar entrando y saliendo del lugar. Además, es bueno estar tomando líquido para contrarrestar un poco la falta de humedad que hay en los lugares donde se mantiene el aire acondicionado encendido, ya que esto ayuda a mantener las mucosas de la garganta y la nariz húmedas. Un estimable oyente que nos escribe de Atenas, Costa Rica, nos dice lo siguiente: me interesa la vida del cantante Joselito. ¿Qué hay de su vida actualmente? Escuchemos la respuesta. Joselito fue un niño prodigio que deleitó a mucha gente con su extraordinaria voz. Casi nadie lo conoce por su nombre verdadero, que es José Jiménez Fernández. Joselito nació el 11 de febrero de 1943 en un pueblo de España llamado Beas de Segura. Era el menor de varios hermanos, hijo de un humilde trabajador. Desde muy pequeño demostró una gran facilidad para cantar, y además tenía muy buena memoria, lo que le permitía aprenderse las canciones. Gracias a esto pudo participar en varios festivales, primero en pueblos vecinos y más tarde a nivel nacional. Su fama se extendió rápidamente y Joselito apareció en las emisoras de radio más importantes de la época, así como en programas de televisión. Su primera película, llamada El Pequeño Ruiseñor, fue un verdadero éxito, tanto así que se tradujo en varios idiomas, entre estos al francés, al italiano, al ruso y al árabe. A partir de entonces, Joselito protagonizó muchas otras películas musicales, como Saeta de Ruiseñor, El Ruiseñor de las Cumbres, Escucha mi canción, El Pequeño Coronel y El Caballo Blanco, entre otras. Joselito viajó a muchos países, tanto de Europa como de América, pero cuando tenía 25 años dio por finalizada su carrera como actor. Varios años después trató de retomar su carrera como cantante, pero no tuvo éxito. Le pasó lo que le pasa a muchos niños prodigios, que la gente lo recordaba como niño de la voz de oro, y esta imagen no calzaba ni con el aspecto físico ni con la voz del Joselito adulto. Parece ser que después Joselito tuvo algunos problemas legales y de drogas que lo llevaron a la cárcel, pero logró recuperarse y habla sobre esto en un libro sobre su vida que se ha publicado recientemente, llamado La Jaula del Ruiseñor. Un estimable oyente que nos llamó por teléfono desde Boaco, Nicaragua, nos dice lo siguiente: si un padre maltrata verbalmente a su hijo, ¿cuáles son las consecuencias para el hijo
y si éste las podrá superar. Escuchemos la respuesta. El maltrato verbal o psicológico es uno de los varios tipos de abuso que existen y puede causar heridas similares o hasta más profundas que el maltrato físico. Si un padre o una madre recurren a insultos, a palabras hirientes o recriminaciones violentas, posiblemente sus hijos van a sentir que no son queridos o que sus padres no los aprecian o aprueban. Y eso los puede llevar a crecer con una baja autoestima, lo que hace que se vuelvan inseguros, acomplejados y que tengan una imagen negativa de sí mismos. Además, posiblemente van a tener poca capacidad para relacionarse con los demás. Lo que un padre o una madre dice a sus hijos es sumamente importante para ellos. Son palabras cargadas de autoridad. Es como si cualquier calificativo de menosprecio o insulto quedara grabado en la mente y el corazón de los niños y poco a poco los llevará a convencerse de que las cosas horribles que sus padres les dicen en un momento de enojo son ciertas. Por el contrario, las palabras de aliento, estímulo, amor y aprobación son un importante alimento para la autoestima de los niños. Esto hace que se desarrollen sanamente. Afortunadamente, al igual que las heridas físicas, las heridas emocionales producto del abuso psicológico y del maltrato verbal también pueden ser sanadas. La terapia psicológica es de gran ayuda para que un niño pueda resolver estas situaciones o para que un adulto se sane de las experiencias negativas de la infancia que lo siguen afectando. El señor Mercury Miranda Matus, que nos llamó por teléfono de San José, Costa Rica, nos pregunta lo siguiente. ¿Quién inventó el sostén del busto de las mujeres y a dónde? Oigamos la respuesta. Vamos a decirle que en realidad no se sabe quién inventó el sostén moderno. Sin embargo, se sabe que prendas parecidas a los sostenes se usaron en algunos lugares hace miles de años. Por ejemplo, en la antigua Roma, para hacer deportes, las atletas usaban algo parecido a un bikini. Esto se sabe por dibujos que aparecen en paredes decoradas con mosaicos que han sido encontradas en Sicilia, Italia. En Europa, durante muchos años lo que se usó fue un corsé, que era una prenda muy incómoda, con varillas a los lados que se usaban para estrechar la cintura y realzar el busto. Se dice que quienes lo usaban eran las mujeres más adineradas. Otras lo que usaban bajo el vestido era una especie de camisola. Más adelante, el corsé se dividió en dos partes, una faja para apretar la cintura y otra pieza separada que se usaba en la parte de arriba del cuerpo. Se dice que en 1893, una mujer llamada Marie Tussaud patentó una prenda similar a los sostenes modernos que llevaba tirantes para soportar los senos. Por allá del año 1907, la palabra brasier empieza a aparecer en algunas revistas de moda y en 1912 aparece por primera vez en el diccionario Oxford de inglés. Pero fue hasta por ahí de 1913 cuando estas prendas se popularizaron. Se dice que fue una mujer muy adinerada de Nueva York, Estados Unidos, llamada Mary Phelps Jacob, quien patentó el primer brasier moderno, y aunque ella no fue la que lo inventó, su diseño fue el primero que se usó masivamente. Un estimable oyente que nos escribe desde Chacarita, Punta Arenas, Costa Rica, nos dice lo siguiente. Tengo una finca pequeñita por el lado de Jicaral y me llegan muchas culebras al rancho. Me dijeron que regando ajo tal vez se retiran. El problema es que a menudo aparecen arrolladas por la cama. Quisiera saber si hay algo que se puede echar para ahuyentarlas. Oigamos la respuesta.
En primer lugar, vamos a decirle que, aunque las culebras o serpientes sí pueden sentir los olores penetrantes como el de los ajos, se ha comprobado que este olor no les molesta. De manera que el ajo no sirve para ahuyentarlas. Algunas personas lo que hacen es aplicar herbicidas alrededor de la casa, pues al parecer el olor fuerte de estos productos sí las mantiene alejadas. Sin embargo, hay que tener cuidado al usar herbicidas, ya que son muy venenosos. Si prefiere no usar estos herbicidas, trate de mantener bien limpios y chapeados los alrededores del rancho para que no lleguen ratas, lagartijas o insectos, porque estos animales son algunos de los alimentos preferidos de las culebras. Trate de no dejar cerca del rancho leña, piedras ni otras cosas donde las culebras puedan esconderse. Si el techo del rancho es de paja, puede ser un lugar ideal para que se escondan. Una buena idea es tener unos gatos, pues nos han dicho que estos animales suelen avisar cuando ven una culebra y además alejan a las ratas que, como dijimos, las atraen. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.